Hace unos momentos en la Cámara de Senadores, el presidente de esa Cámara, Gerardo Fernández Noroña, dio una conferencia de prensa y habló ahí sobre el fuego amigo y sobre este tema también que le... Hace unos momentos en la Cámara de Senadores, el presidente de esa Cámara, Gerardo Fernández Noroña, dio una conferencia de prensa y habló ahí sobre el fuego amigo y sobre este tema también en el que vamos a entrar sobre la reforma electoral. Ahí Gerardo Fernández Noroña coincidió en reconocer que dentro de la Cuarta Transformación hay fuego amigo, pues dijo que el golpeteo contra el movimiento no solo proviene de la derecha y de la oposición en general, sino también desde el interior. Sin embargo, difirió del diputado Ricardo Monreal y consideró desproporcionado el planteamiento de que las divergencias internas son insalvables, por lo que lanzó un llamado a la unidad y a no abonar al golpeteo político. Gerardo Fernández Noroña señaló también que algunos integrantes del movimiento, por ambiciones políticas que calificó ahí sí como legítimas, han contribuido al golpeteo en contra de la Cuarta Transformación, beneficiando así a la oposición. Además, descartó cualquier posibilidad de cambio en los liderazgos de los grupos parlamentarios, ya que dijo ello representaría una distracción que únicamente beneficia a la oposición. Vamos a escuchar lo que dijo más temprano. La verdad es que hay una ofensiva. Yo quiero comentarlo, no solo de la derecha, no solo de los medios, también hay un golpeteo interno y es delicado porque la unidad es muy importante. Yo lo he dicho siempre, soy un convencido de ello, la unidad es fundamental. Y me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, prestarse al golpeteo que la derecha trae en contra de nuestro movimiento, no se entiende que no son las personas que son atacadas, sino que es el movimiento. Y esto no quiere decir, como hoy lo volvió a decir la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es que si hay irresponsable algún compañero o compañera de algo, vayamos a protegerlo. No, nosotros no tenemos pactos de impunidad con nadie, y si en un proceso de investigación alguien tiene que hacer frente a alguna responsabilidad, tendrá que hacerlo. Pero no es el caso en este momento de ninguno de los compañeros que están siendo fuertemente presionados durante estos últimos días, concretamente el caso, por ejemplo, de Adán Augusto López Hernández. Entonces, pues nuestra posición sigue siendo la misma, o sea, mientras no haya un proceso de señalamiento, de investigación judicial sobre un compañero o compañera, es puro golpeteo, pura descalificación, pura intriga, no está en la agenda ningún cambio en los liderazgos de los grupos parlamentarios. Y me parece que pues hay que hacer un esfuerzo de unidad, porque la oposición no representa nada, la oposición no tiene ninguna posibilidad de nada. Y si nosotros nos complicamos solos el proceso, mal haríamos. Así es que yo insistiría en un llamado a la unidad y creo que sí hace falta un espacio de discusión política de nuestro movimiento para justo inquietudes, críticas, dudas, reflexiones, señalamientos puedan realizarse y puedan resolverse pues después de un proceso de análisis y discusión que me parece razonable y necesario. Y bueno, pues eso es lo que menciona el senador Gerardo Fernández Noroña, quien advierte y alerta que sí, esto golpeteo no es solamente de grupos conservadores o de la oposición, sino que es un golpeteo interno. Incluso le preguntaban si venía ese golpeteo interno del gobernador de Tabasco, Javier May, que ustedes recordarán, desde el 2024, en noviembre alertó y señaló que el secretario de Seguridad del ahora senador
Adán Augusto, pues era el encargado de la barredora y bueno, a raíz de esta investigación que ha sido el foco central por el que el senador se encuentra en el ojo del huracán, por así decirlo. Y lo que señalaba Gerardo Fernández Noroña es que no era un señalamiento particularmente contra el gobernador de Tabasco, que no consideraba que él es el que estuviera realizando este fuego amigo, pero que sí en el interior de Morena se estaba generando pues esta división, estos golpeteos internos, quienes desde Morena y de la Cuarta Transformación pues casi le estaban haciendo el caldo gordo a la oposición, y que lo que no estaba de acuerdo era precisamente en el golpeteo interno y que además pues no daban la cara a quienes realizaban ese golpeteo interno. También le preguntaron particularmente de la iniciativa de la reforma electoral, de este tema de la reforma electoral, y el senador se limitaba a decir que él, su posicionamiento ya era público. No quiso reiterar, y le preguntaron varias veces su posicionamiento, no quiso reiterarlo, advirtió que la discusión sobre la desaparición de los legisladores de representación proporcional, los famosos pluris, pues debe ir más allá del rechazo a figuras políticas específicas como Alejandro Moreno o Marco Cortés, que debido a este tipo de figuras pues es lo que ha provocado un rechazo a la figura como tal de los plurinominales. Pues dijo que aunque se vayan a eliminar, pues personajes como estos van a seguir ahí. También sostuvo que si la iniciativa que envíe la presidenta contempla la eliminación de los cargos de representación proporcional ahí en el Congreso, pues será una propuesta que va a tener que debatirse, y esa propuesta es la que eventualmente se va a aprobar ahí en el Congreso. Pero vamos a continuación a escuchar parte de lo que dijo. Sobre esto de la reforma electoral es pública mi posición. Yo estoy convencido que hace falta una reforma electoral, y me parece que en la discusión que se va a abrir con la propia ciudadanía, un sector de la población, es mi impresión, más que la desaparición de la representación proporcional, lo que ellos reclaman es que la representación proporcional no se elige por la ciudadanía. Sí se elige, pero el mecanismo no es claro. Una posible salida es que sea claro el mecanismo de elección de la representación proporcional. Si la iniciativa que envía la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea la desaparición de la representación proporcional, pues esa es la iniciativa que habrá que discutir y, en su caso, aprobar. Yo creo que hay temas de mucho mayor profundidad que ese. Desde 1985 no aumenta el número de legisladoras, y la población ha crecido de manera muy importante. Yo creo que habría que informar bien cuánto cuesta el Congreso, qué porcentaje del presupuesto nacional ocupa. Hay otra parte que ha generado el repudio de la representación proporcional, que son personajes como Alejandro Moreno, como Marco Cortés. Entonces la gente piensa que si desaparecen esas figuras, ese tipo de personajes desaparecerán, pero ahí van a seguir. Entonces yo creo que tiene una discusión mucho más de fondo, pero yo no me voy a meter a la discusión, que mi posición es pública, la he dicho muy claramente, y no tengo ganas de que me pongan el San Benito, de que me opongo a las iniciativas de la compañera presidenta. Entonces, Pero no comulga con la desaparición de las pluris, senador. Mi posición es pública. Mi posición es pública desde hace mucho tiempo. Siendo miembro de la izquierda, supongo, ¿cuál es su posición? Mi posición es pública desde hace mucho tiempo. Ya se me olvidó. No tengo ganas de ser juguete otra vez del golpeteo y de la descalificación y de la distorsión de lo que son posiciones de fondo. O sea,
Defiende Noroña a Marco Cortés. No, bueno. Defiende a la senadora Telles García. Qué falta de seriedad. Está de acuerdo en esos parásitos. No, bueno. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en que haya avances democráticos. Yo estoy de acuerdo en que las minorías estén representadas. Yo estoy de acuerdo en que se respete la pluralidad que hay en el país. Y estoy de acuerdo en que se haga una reforma que fortalezca todas esas cosas. Me dicen que la desaparición de los pluris va a fortalecer esas cosas. Muy bien, pues entonces lo apoyo. Como sabrán, y vamos a entrar en el tema más adelante, pues por supuesto la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una comisión que se va a formar para analizar el tema de la reforma electoral. Y pues esto también ya va con visas al proceso electoral de 2027. Y sobre eso también Ricardo Monreal habló en estos días. Y le preguntaron de este tema, de todo lo que dijo Ricardo Monreal, le preguntaron a Gerardo Fernández Noroña. Y lo que él dijo es que no coincide precisamente con lo que dijo Monreal, pues dice que esto de que las divisiones internas de la 4T son insalvables, pues no lo ve precisamente de esa manera Fernández Noroña. Y respondió que en realidad él considera desproporcionado señalar eso, que hay una situación insalvable rumbo a las elecciones internas. También reconoció que dentro del movimiento es necesario abrir espacios de deliberación política donde puedan manifestarse y atenderse inquietudes, críticas y señalamientos. Si hace falta un espacio de discusión política del movimiento para que las inquietudes, críticas, reflexiones y señalamientos puedan realizarse y puedan resolverse. Apuntó, vamos a escuchar lo que dijo en conferencia de prensa Gerardo Fernández Noroña. Me parece desproporcionado que plantee que son insalvables. Yo creo que hay un problema. Si la ofensiva fuese solo de la derecha, se entiende, pero a mí me parece que sí hay un golpeteo interno. Y me parece que es muy responsable ese golpeteo interno. Y no creo que sea insalvable. Yo creo que hay una reunión esta semana con la dirección de Morena, a la cual yo lamentablemente no podré asistir. Estoy invitado, estaría muy interesado en participar porque he planteado aquí que hace falta espacios de discusión y de balance, pero se empalma con la sesión de la Comisión Permanente y estaré presidiendo la sesión de la Comisión Permanente. Entonces, no, yo creo que sí se puede resolver, yo creo que se va a resolver, yo creo que la unidad acabará imperando, pero creo que sí es necesario que se detenga el golpeteo interno. Y bueno, pues eso es lo que menciona el senador Gerardo Fernández en Noroña, luego de las declaraciones que realizó el legislador, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien afirmó a través de un video que con el nombramiento de Pablo Gómez al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pues se desata ya la carrera política rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en la que se va a renovar la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas estatales, entre otros cargos. Monreal advirtió que la prohibición del nepotismo electoral y la reelección va a abrir una nueva etapa importante de disputa interna y él dijo que esa disputa era insalvable, en la que por fuerza de Morena, por la representatividad mayoritaria, pues va a ser un partido que va a sufrir más dificultades para mantener la unidad al interior de sus filas. También aseguró que esta disputa ya desde ahora se presenta en la lucha por el deseo de ser candidatos o candidatas y por ello aseguró que el partido necesita unidad y caer en una batalla y no caer en una batalla de descalificación, porque eso sería pues un suicidio. Pero vamos a continuación a escuchar cómo lo menciona. Es una etapa que frente
a las reformas que ya se han presentado y aprobado, como la no reelección y la del nepotismo electoral, que a pesar de que se aplican en el 2030, en el caso de Morena ha decidido aplicarlas a partir del 2027, será una etapa muy importante de disputa interna insalvable, en la que por la fuerza de Morena, por la representatividad mayoritaria, será el partido que sufra más dificultades para mantener la unidad. Ya desde ahora se presentan en la lucha anticipada por lograr ser candidatos o candidatas a gobernadores o gobernadoras, o a la reelección de diputados federales, o a la elección de presidentes municipales, regidores, síndicos y concejales. Va a ser una etapa muy importante en la que Morena necesita cohesión, unidad. En distintas etapas de la historia nacional, el país se ha visto dividido y ha perdido importantes batallas, entre otras la de la mitad del territorio nacional, por la división interna. Desde los primeros partidos después de la independencia y de las facciones en las que se dividían los partidos en puros, exaltados o moderados, hasta los centralistas, los federalistas o los liberales y conservadores, y dentro de los partidos las facciones de moderados con exaltados. Es siempre muy riesgoso para las organizaciones políticas mayoritarias. Morena no puede caer en esa lucha y en esa narrativa interna de descalificación y de diatriba interna. Sería suicida que a eso acudiera. Ahora se requiere mucha madurez política, mucha disciplina y organización para respaldar el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y la población siga confiando en nuestro movimiento. Ricardo Monreal también le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que esta propuesta de reforma electoral se lleve a cabo en consenso y, dijo, con la participación de la oposición para crear un debate democrático y técnico en el que se logre pluralidad y consenso. Esto que está señalando de que se incluya a la oposición y que se haga también en consenso, pues nos va diciendo también quizá de cómo aprovechará las fuerzas de la oposición que no quieran eliminar a plurinominales para, pues, también de ahí apoyarse. Y después de decir eso, pues también suaviza, matiza sus declaraciones y dice, sin embargo, recalcó que para lograrlo también se requiere de una oposición seria, racional y comprometida con el país, una oposición propositiva y responsable. Es decir, sí le llama a la oposición a que venga a debatir este tema de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero luego dice, ok, sí, pero no cualquier oposición, tienen que estar a la altura. Precisó que durante estos meses de inicio del gobierno, la oposición se ha dedicado solo a golpear a la presidenta, a Morena y a la 4T debido a una desconexión de la oposición con la población, lo que le impide el entendimiento. Como señalamos, dice, avanza un poquito y después da como un golpecito y luego suaviza un poco sus declaraciones, Romy. Pues como es el común denominador y es un patrón precisamente que caracteriza la manera en que se expresa y en cómo avienta las cosas el legislador, el diputado Ricardo Monreal, porque no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones, como que avienta la bola y esconde la mano después. Pero bueno, vámonos con más información por el tema de la reforma electoral que ya este fin de semana fue enviada el sábado pasado. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual va a estar dirigida por el economista Pablo Gómez Álvarez, quien va a dejar su cargo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sin mayores resultados, porque la verdad es que no tenemos muchos resultados de esa unidad. Digo, ya ¿qué fue lo que pasó? Porque hasta donde nos quedamos, el propio fiscal
Alejandro Gertz Manero aventaba como la piedrita de que no le estaban pasando, ni le estaban pasando las investigaciones, ni estaban ratificándolas. Pero pues dentro de todo eso, él va a dejar la unidad de inteligencia financiera y se va a dedicar pues a esta comisión especial para la reforma electoral, que es una reforma que se espera sea de gran calado. En una tarjeta informativa, el Ejecutivo Federal detalló que el propósito de la comisión es realizar un diagnóstico profundo sobre el estado actual del sistema electoral y de partidos, y después va a elaborar una reforma legislativa que refleje las demandas democráticas contemporáneas, colocando en el centro al pueblo y sus mecanismos de participación. Con esto se entiende que todavía puede haber cambios o que no todo está dicho, en teoría. En ese mismo documento también se informa que Pablo Gómez Álvarez va a encabezar esa comisión y que en los próximos días se van a dar a conocer quiénes más van a estar integrando ese órgano. Asimismo, de acuerdo con esta tarjeta informativa, van a trabajar en coordinación con legisladores y legisladoras, especialistas, integrantes de la academia y organizaciones sociales, así como de la ciudadanía interesada pues en la elaboración de este proyecto, que es uno de los más esperados en este segundo piso de la transformación. Y eso fue el sábado, ¿no, Romy? Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la creación de esta comisión, y al siguiente día, el domingo, el día de ayer, ya un grupo de 22 ex consejeros y ex magistrados publicaron un desplegado en varios medios de comunicación y también en sus redes sociales, en lo que piden que la reforma electoral garantice el apego a los más altos estándares de integridad electoral que exige todo régimen democrático. Señalaron que es necesario corregir las distorsiones que nos han llevado, así dijeron, a esquemas de subrepresentación y sobrerepresentación excesivos. Seguramente están hablando, por supuesto, de la época priista también. Para ello, plantearon acercar la distribución de los asientos en los congresos al porcentaje de votos obtenidos por las fuerzas políticas en las urnas. Sobre las consejerías y las magistraturas electorales, rechazaron que su elección se realice a través del voto popular. Nuevamente, no quieren que sean elegidos, que las personas, la ciudadanía, no participemos en la designación de cargos tan importantes como quienes van a poner orden y quienes van a veces a poner justicia también en el tema electoral. Y se pronunciaron porque sean designadas por el Congreso de la Unión con perfiles, dicen, con experiencia, conocimiento, imparcialidad y técnica. Palabras que en realidad han utilizado siempre para que presenten ellos a sus perfiles, eso sí, perfiles con toda la experiencia, con todo el conocimiento, incluso, pues sí, conocimiento hasta de fraudes electorales. Ese es el CV que pueden mandarnos de sus especialistas. Entre las 22 firmas de este desplegado están el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, también expresidentes del entonces Instituto Federal Electoral, como Leonardo Valdés Zurita y José Woldenberg, también María del Carmen Alanís, consejera y magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marco Antonio Baños, quien fue consejero electoral, Alejandra Latapí, también otra exconsejera electoral. Además de esta carta, el fin de semana, la oposición en los partidos políticos, la academia, las organizaciones sociales y en varios medios de comunicación criticaron la designación de Pablo Gómez, Romé. Sí, principalmente una de las críticas o de lo que más se ha señalado es que pues él siempre que llegó a los puestos legislativos llegó por la vía plurinominal. Y pues es paradójico que vaya a encabezar una comisión en la que hasta donde lo que se sabe o lo que se presume, porque no hay todavía una iniciativa concreta, se va a trabajar, pues es que van a eliminar las plurinominales. Algunos señalaron incluso en esas críticas que se trata de la caída de Pablo Gómez ante la presión de Estados Unidos por los vínculos del gobierno federal con el crimen organizado.
también calificaron como terrible que le encarguen, y esto lo de los vínculos lo dice la oposición, lo dice la oposición, esos son los señalamientos que realizan, donde también han calificado de terrible que le encarguen la reforma electoral y aseguraron que esa reforma no es para que México sea más democrático. Sobre el desplegado de la reforma electoral y las críticas contra Pablo Gómez, hoy la presidenta Sheinbaum, cuestionada al respecto, dijo que varios de esos planteamientos los respalda y anunció que se realizará una encuesta para conocer la opinión de la gente, ya que en ejercicios pasados una de las principales quejas es el dinero destinado a los partidos políticos y también a este mecanismo de legisladores de representación proporcional. En cuanto a Pablo Gómez, dijo que él ha estado detrás de otras grandes reformas y conoce del tema. La mandataria también ironizó sobre la oposición, si ésta esperaba que esta tarea se la asignaran, por ejemplo, a un Luis Carlos Ugalde. También confirmó que va a ser Omar Reyes Colmenares su propuesta para encabezar la UIF, es decir, pues que entre en lugar de Pablo Gómez. Pero vamos a continuación a escuchar precisamente cómo mencionó lo anterior la presidenta. Bueno, hay algunos planteamientos ahí que quieren que, no que crezca el número de plurinominales, pero que haya más plurinominales en los 500 diputados. ¿Verdad? Nosotros estamos de acuerdo con eso. La autonomía del INE, evidentemente estamos de acuerdo que se mantenga, que el padrón electoral se mantenga en el INE, todo eso estamos de acuerdo. Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones. Tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista. Tampoco. Entonces, decidí nombrar a Pablo porque ha estado en varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país. Pues él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros, que se discuta, que se vea qué planteamiento hay desde nuestra perspectiva. Pues no debe haber listas de pluris, tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones. Que se reconozca la democracia también como el reconocimiento de las mayorías, porque finalmente eso dice la Constitución. Y así ha sido en la historia de México. Entonces va a haber foros. Pablo va a construir una serie de lineamientos, de propuestas, y después junto con el Congreso, pues que haya foros de discusión y pues un planteamiento final, y de ahí pues ya la propuesta formal para modificar, si es el caso, la Constitución y las leyes. Presidenta, también la figura de Pablo Gómez generó polémica en varios sectores. No se le ve como un garante de que este proceso vaya bien encauzado. No, pues sí, hay algunos que no les gusta, pues sí. Ellos hubieran querido que nombráramos a lo mejor a, ¿cómo se llama el del fraude electoral del 2006? Ugalde, que anda ahí escribiendo y es muy reconocido por algunos sectores, el culpable, el responsable del fraude electoral del 2006, o algún panista o algún priista. No, Pablo es una persona de primera, además ha sido legislador varias veces, ya conoce muy bien la historia de las reformas electorales en el país. Presidenta, ¿quién sustituye a Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera? Omar Reyes, lo vamos a… hoy sale su semblanza, su biografía, y tiene que pasar por la comisión permanente para su aprobación. Es un hombre vinculado, un hombre muy inteligente, ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad,
primero en un área de inteligencia, después también estuvo de responsable de los centros penitenciarios, es especialista en inteligencia y es un muy buen perfil. La presidenta ironiza sobre esto de quién quisiera la oposición que integrara esta comisión y que la encabezara, ¿no? Luis Carlos Ugalde, este hombre que fue quien estaba al frente del Instituto Nacional Electoral cuando fue el fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador, y no solamente en contra de él y de en realidad del movimiento y de las personas que votamos por él en ese momento. En realidad, no solamente fue un agravio en contra, de manera personal contra Andrés Manuel, sino nuevamente contra la ciudadanía. Y bueno, ahora si Pablo Gómez se va a esta comisión electoral rumbo a crear la reforma electoral, pues deja su cargo en la Unidad de Inteligencia Financiera, y ya el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que será Omar Reyes Colmenares quien asuma el cargo en la UIF. Reyes Colmenares es un abogado con formación de policía de investigación y ha sido por años colaborador directo de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con el perfil que el periodista Álvaro Delgado ha escrito y que ya está publicado en Sin embargo MX. Ahí pueden encontrar el texto mucho más amplio. Y lo que nos dice Álvaro Delgado es que Reyes Colmenares es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y director general en la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando la jefa de gobierno era Claudia Sheinbaum, la actual presidenta. El cargo previo de Omar Reyes Colmenares a titular de la UIF era director de Reinserción y Readaptación Social en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también director de la Oficina Central Nacional de la Interpol México, ambos con el secretario Omar García Harfuch, quien ahora cuenta con otro instrumento institucional en el combate a la delincuencia. Creada en 2004 en el gobierno de Vicente Fox, la UIF tiene por primera vez como titular a un investigador con formación policíaca y sustituye a un político, a Pablo Gómez, a quien la presidenta pues ya le encargó esta comisión presidencial para la reforma electoral. Y lo que vamos señalando, lo que vamos viendo también, pues es que no solamente cambia un perfil muy distinto de la trayectoria que ha llevado Pablo Gómez desde el movimiento estudiantil que fue reprimido y esta masacre que ocurrió en 1968 por orden de Díaz Ordaz, y que a partir de ahí pues también continuó con un activismo, formó parte también Pablo Gómez del Partido Comunista Mexicano, luego pues también fue fundador del PRD, ahora de Morena. Es un perfil muy distinto de lo que acabamos de escuchar de Omar Reyes Colmenares. Y también a lo mejor lo que esto nos deja ver es pues que Omar García Harfuch está tomando también cada vez más poder de ir colocando de alguna manera a sus cuadros cercanos en puestos importantes, y esta vez es la UIF. Esto es lo que tenemos que mencionar sobre este tema de la reforma electoral. Muchísimas gracias por todos sus mensajes que nos están dejando. Dalila dice por acá que Pablo Gómez es perfecto para liderar esta reforma electoral. Rita Pantoja dice, tiene razón la presidenta, se gasta mucho en pluriétnico y partidos políticos. Esto también, Romy, no sé cuál sea también tu impresión, tu primer análisis sobre este camino que vamos a emprender a la reforma electoral. Hablamos mucho, sí, de plurinominales específicamente, pero ojalá también le puedan entrar al tema de las poblaciones originarias, que hay una parte de personas que han señalado que quieren una parte de la justicia también hacia a los pueblos originarios y el respeto a las maneras en las que hacen política, en las que se conforman también, es que no sea solamente partidaria, y tampoco el tema de candidaturas independientes, que tienes que tener muchísimo dinero
para que realmente puedas juntar las firmas y que tienes que tener toda una plataforma que te respalde, sino que pues también haya lugares designados para las poblaciones originarias sin tener que pasar por partidos políticos. Sí, porque, bueno, hay muchísimos temas, yo no me metería todavía el tema de la reforma electoral. Uno, porque yo sí lo he comentado, no estaría de acuerdo en que quitaran completamente los plurinominales. No, yo creo que el mecanismo sí tiene que cambiar en quitar las listas. Aunque digan, ay, no, los plurinominales no nos cuestan, igual nos cuestan los que votan y hay muchos acarreados también, como un voto acarreado que se siga dando. Que se denuncia y que las denuncias no ocurran, no implica que no siga ocurriendo esa situación. Falta mucha representatividad. Hay otras figuras. Está la acción afirmativa, que son candidaturas que se dan a grupos en específicos, grupos étnicos, grupos LGBT, grupos afrodescendientes, pero hemos visto que todos los partidos, incluido Morena, han intentado violar esas acciones afirmativas. Recordarán en Guanajuato, me acuerdo que esta candidata de Morena súper blanquísima y que toda la vida llegó, quería hacerse como pasar por pueblos originarios. Entonces, la representatividad, creo que sí falta mucho para la representatividad, y eliminando completamente las pluris, no, yo lo platicaba la semana pasada, puede haber otros mecanismos y yo, a mi consideración, creo que un mecanismo justo puede ser la representación proporcional a través de las primeras minorías, como ocurre con los senadores de primeras minorías. ¿A qué me refiero a esto? Y creo que es algo que mencionaba hoy Gerardo Fernández Noroña en el punto de, sí fue Gerardo Fernández Noroña o alguien, creo que no sé si también la presidenta lo presionó, que la ciudadanía no es que no esté de acuerdo con la representación, lo que no esté de acuerdo es que lleguen diputados y diputadas sin haber obtenido el voto popular. Y cuando yo hablo de primeras minorías, son quienes llevan a esa representación de partidos, pero que sí trabajaron en campaña, que sí obtuvieron votos, que quizá no ganaron esa candidatura, pero finalmente sí obtuvieron esos, sí tienen una representación legítima. Un trabajo de base. Un trabajo de base, un trabajo de campo, una representación de votos. No es lo mismo al que llega por la lista que mandó el líder o los líderes del partido. Entonces, porque sí, miren, ahorita estamos gobernados por la izquierda, y no quiero ser de mal agüero y toco tierra que nunca pase, pero también la tendencia global va muy enfocado a que regresen ultraderechas y ojalá aquí no nos pase jamás, pero la experiencia también nos ha mencionado que puede ocurrir, tampoco estamos exentos de que en sexenios anteriores nos pudiera ocurrir y dejarle como todo el camino allanado a este tipo de grupos. Sí da un poco de pendiente y sería yo sí creo que quitar completamente las plurinominales y que no quede una representación proporcional. Hay que ver cómo lo van a resolver, hay que ver cómo pueden resolver la sobrerepresentación, que no exista sobrerepresentación también en el Congreso. Entonces, pues es un tema que también es un poco complicado abordarlo desde ciegas, desde que no hay una propuesta como tal. Porque incluso el presidente López Obrador no quería quitarlas completamente las plurinominales. Él lo que quería era quitar las listas de los plurinominales, que es algo que creo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo que es terrible, porque son las que se pervirtieron con el tiempo, que son utilizadas por grupos de poder para colocar a sus amiguismos, ya a sus compadrazgos, ¿no? Pero pues bueno, ya sería cuestión de irlo viendo más adelante. No sé cómo tú qué piensas. Sí, y creo que más bien, previo a eso, pues ya comenzando con Ricardo Monreal, pues ya está aventando ahí algunas líneas para decir qué es lo que no le gustaría. Y a mí sí me parece mucho que cuando habla de que la oposición se incluya a la oposición, pues es que es como algo obvio, o sea, no, por supuesto que se tiene que tomar en cuenta, pero cuando él lo está como recalcando, sabe que ahí tiene sus compas, ahí tiene un apoyo para que no quede para que no quede fuera lo que él quiere en esa reforma. Y fíjate que también algo que no les va a gustar mucho, pero lo que yo creo que sí se tiene que quitar
son las candidaturas por coaliciones. Perdónenme, pero yo no estoy de acuerdo en las coaliciones porque eso solamente da partidos que nos están gastando dinero como, o sea, realmente el verde ecologista se agarra de las coaliciones, no tiene votos propios, pero gana. Sí. O sea, también como lo de las coaliciones ha permitido que sobrevivan esos partidos parásitos o satélites que no están, que a la hora de los trancazos, perdón por la palabra, realmente no pueden exigirle nada porque no son realmente de Morena. Van a decir, sí están en el movimiento, pero pues vinieron, ellos salieron completamente beneficiados de esas coaliciones, pero ¿qué le están aportando? Pues sí, los votos quizá en el Congreso, pero finalmente es un gasto extra a ese dinero que se da a ese partido pequeño. Pues si quieren, están de acuerdo con la ideología de tal movimiento, ya sea que se junten los del PAN y los del PRI, pues que ya hagan su solo partido ellos solos, que no le estén costando el doble a la ciudadanía tener que pagar 2 partidos. Ya, si se quieren juntar y pues ya que hagan uno solo. Igual acá los partidos chiquitos, si tú estás a favor del movimiento de Morena y todo eso, pues asume todo eso, intégrate al partido, pero estar sosteniendo sus partidos pequeños, satélites, creo que eso también deberían de meterle ahí una buena tijera. En particular el verde, que a veces es priista, a veces es panista, a veces es de Morena. Y que además ya ha creado un coto muy fuerte en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y en realidad, ¿qué es lo que hemos visto de avance específicamente en esa entidad con muchísimos conflictos étnicos, políticos, sociales, religiosos incluso, y ahora de seguridad? De hecho, ha empeorado el tema de la seguridad y el narcotráfico en esa entidad.